Continuando con el oportunidad, hablaremos del siguiente contenido. Eh, Video. En primer lugar, hablaremos acerca de las características del ambiente marino, los principales requisitos de diseño para las instalaciones de perforación y producción, así como también el comportamiento de buques y estructuras flotantes. En primer término, debemos mencionar que el diseño de toda estructura para la perforación y producción de petróleo costa afuera tienen ciertos elementos en común o similares con el caso de la perforación en tierra, como es el caso de la ingeniería de diseño. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta algunos elementos adicionales para el diseño estructural de las mismas, como por ejemplo a nivel de obras civiles como las fundaciones, a nivel desde el punto de vista de naval. Recordemos que muchas de estas instalaciones tienen que cumplir normas internacionales en cuanto a lo que es el manejo de barcos y así como también el cómo serán desarrolladas las perforaciones, así como definir si la producción de hidrocarburos va a ser a nivel de superficie o submarino. De igual manera debe incluir todos los procesos que están inmersos dentro de las operaciones de perforación y producción. Pensar además cómo será o cómo debe desarrollarse en los trabajos de workover que permitirán garantizar por un determinado tiempo o el mayor tiempo posible la extracción de hidrocarburos. De igual manera, establecer el topside y no podemos dejar a un lado que la presencia de las diferentes condiciones y los desafíos que representan para el diseño de toda estructura lo que sería el ambiente marino en sí, ya que esto resulta ser una amenaza constante, vamos a mencionarlo, por decirlo de una u otra manera. De hecho, se pueden considerar, vamos a hablar así, como elementos constantes y significativas para la ingeniería de diseño, lo que son las condiciones climáticas, como el viento, ponemos también el oleaje, la marea, el fondo del lecho marino, entre otros, los cuales, como habíamos mencionado anteriormente, representan grandes retos para la ingeniería de diseño de las estructuras eh, de perforación y de producción, ya que muchas veces pueden generar efectos a largo plazo, tales como fatigas en los barcos y en las estructuras fijas. De hecho, nosotros podemos observar que un rango de ambiente adverso, como vemos e ilustramos en la imagen superior izquierda y en la imagen superior izquierda, observan diferentes comportamientos del mar. Pues. En este caso, nosotros podemos presentar ambientes karmáticos, asiático, un ambiente de cierta forma moderado, específicamente a nivel del Golfo de México, Brasil, el noroeste australiano, así como el mar Mediterráneo, ambientes severos a nivel del mar del norte, básicamente hacia el sur, el mar del sur de China, y extremadamente severos, muy severos para las operaciones, lo que es el mar del norte, la costa sudafricana, así como también el Atlántico Norte a nivel de Canadá y el Atlántico Occidental de Noruega. Por consiguiente, hay unos ambientes extremos que permiten generar ciertas situaciones en las operaciones de perforación y producción costa afuera, en donde podemos mencionar algunos que se han generado algunos eventos extremos, como por ejemplo en el Golfo de México, donde existe constante presencia de huracanes con corrientes parásitas. Tenemos los tifones hacia China, en el Mar del Norte, presencia de tormentas de invierno, monzón hacia el Océano Índico. En la costa del Pacífico existe alto riesgo de terremotos que se puedan traducir en tsunamis. Hacia la parte occidental de África podemos tener problemas de tormenta eléctrica, también corrientes inusualmente fuertes y cambios de dirección de corrientes marinas. Por consiguiente, nosotros también
debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de instalaciones lo que sería en la profundidad del agua o del lecho marino desde superficie hasta el fondo, ya que estas también inciden de una u otra manera a largo plazo, generando fatiga tanto en los barcos de producción, de perforación, así como estructura fija, entre otros. Por eso es importante tener en cuenta, ya que sirve como un parámetro principalmente para las condiciones estáticas que se presentan tanto en los barcos como en las plataformas. También debemos tomar en cuenta lo que es la variación de las mareas y por supuesto la presión hidrostática que genera la columna de fluido desde superficie hasta el lecho marino, que puede afectar las bases de una instalación fija, por ejemplo. En cuanto a las olas, antes de tomar en cuenta, antes de hablar un poco de las olas en relación a lo que es el diseño de una estructura, debemos definir un poco o hablar un poco acerca de lo que es este fenómeno. Es importante recordar que una ola es una onda de la superficie de un cuerpo de agua que se genera regularmente por acción del viento. Este, al soplar encima del océano, el mar e incluso lagos, ríos, canales u otros cuerpos de agua más pequeños, forman ondulaciones cuya forma, tamaño y fuerza varían mucho. Algunos no son más que pequeñas ondulaciones y otras alcanzan varios metros de altura, en lo que, por ejemplo, podemos denotar que existe ahí ciertas alturas en cuanto a esta ola, los cuales sirven para practicar deportes como el surfing, en las cuales hay ciertas personas surfistas que se deslizan de manera temeraria. Es importante también agregar que mientras más intenso es el viento, más grandes tienden a ser las olas, lo cual representa un peligro para la navegación, inclusive para las operaciones de perforación y producción costa afuera. De hecho, las olas transportan más cantidad de energía que de agua y esta al moverse lo hace por medio de movimientos circulares. A medida que avanzan y se acercan a la orilla, las olas pierden profundidad y la fricción entre el fondo del océano y el agua crea un ángulo cada vez más pronunciado, llegando inclusive a estrellarse con estrépito sobre una superficie o a bañar lentamente el suelo de la costa. Es importante agregar que las olas se mueven en grupos, es decir, no se forma una sola ola hasta llegar a la costa. De la misma forma, las olas se mueven en grupos, es decir, no se forma una sola ola hasta la costa, repito. De hecho, la parte más alta de una ola se llama cresta y la parte más baja es el valle. Asimismo, en todas se distinguen cuatro factores que la identifican, como por ejemplo, altura de la ola, la cual se determina por la medida vertical a través del valle y la cresta. Tenemos la longitud de la onda, que mide la distancia horizontal entre una cresta y otra. El periodo de la ola, que es el tiempo entre la llegada de varias crestas consecutivas a un punto específico y estacionario. Y por último, la propagación de la onda, que es la dirección hacia la que se mueven las mismas. En cuanto a los tipos de olas, los científicos reconocen varios tipos de olas en los océanos, en los que se encuentran las siguientes: olas de oscilación, las cuales son las que se producen únicamente por efecto del viento, y las partículas de agua que suben, avanzan, bajan y retroceden, en este sentido y siguiendo la dirección del viento. En cuanto a las olas de traslación, este tipo de olas no son resultados del viento, sino que de otras causas, por ejemplo, la inmersión brusca de un objeto, un incremento súbito de la cantidad de agua en un área e incluso la fuerza del aire sobre la superficie debido a ciertos objetos o cuerpos como un helicóptero. Estas olas avanzan hacia adelante y no retroceden y se presentan en aguas muy cercanas a la costa. Adicionalmente, las olas de traslación generalmente implican un incremento masivo del nivel de agua al llegar a la costa. Debido a esto, el agua sí es transportada y puede provocar severos daños en las poblaciones costeras. En cuanto a las olas constructivas, son aquellas que al lavar el suelo sobre el que se deslizan permiten la acumulación del material en la playa. Por su fuerza, es frecuentemente que transporten, muy frecuente, valga la redundancia, que transporten sedimentos y restos de plantas y animales muertos. En cuanto a las olas destructivas, al impactar con intensidad, eliminan el material del suelo o de la superficie sobre la que rompen. A través de este continuo proceso de acumulación y destrucción, las olas contribuyen a dar en forma a la costa o a darle forma a una costa, por ejemplo. De igual manera, las olas más reconocibles son aquellas que se forman a varios kilómetros de la costa debido al viento. Seguidamente se forman ondas ligeramente altas pero no violentas y a medida que se acercan a la playa
se acumulan y pierden altura. Ahora bien, tras bañar al suelo y ellas retroceden, dejan una estela espumosa. Eh, Ahora bien, hablando un poco acerca de lo que es el diseño de las estructuras tanto de perforación como de producción costa afuera, las olas representan la primera fuerza de importancia, la cual, como habíamos dicho, es impulsada por el viento. También pueden presentarse como un ambiente severo en aquellos sitios donde, como lo menos vemos el fuerte oleaje de las imágenes ilustrativas. También podemos hablar que dentro de las olas para el momento de diseñar debemos tomar en cuenta 5 parámetros medibles y registrables, como por ejemplo la frecuencia o periodo, amplitud o altura, velocidad, longitud y dirección. Adicionalmente, los parámetros del oleaje van a permitir determinar el régimen de oleaje y el estado temporal del mar en un lugar determinado. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también si existen eventos extremos, los cuales van a variar de acuerdo a los sitios específicos donde se irá a desarrollar un proyecto costa afuera. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta si son medidas anuales o mensuales, entre otros. Es importante recordar que la energía de una ola es proporcional al cuadrado de su altura. De igual manera, la frecuencia debe ser conocida para evitar efectos de resonancia con buques o estructuras. Es importante también acotar que la altura significativa de ola o H, por ejemplo, representa el promedio del tercio de olas más altas. Adicionalmente, debemos mencionar lo que es esta ilustración, según define Sorrens el 2004, donde identifica la intensidad energética media del oleaje en diferentes zonas a nivel del mundo. Por ejemplo, nosotros vemos la que está demarcada, que la más fuerte es la parte de lo que es Mar del Norte, que estamos hablando de un valor de 70, una escala, entre otras. En cuanto a los vientos, es la segunda fuerza ambiental en importancia, ya que representa un factor de diseño importante al determinar cuáles son las velocidades extremas que puedan presentar y que pudiesen afectar las mismas estructuras. También debemos tomar en cuenta los vientos sostenidos de alta velocidad, ver las ráfagas, tomar en cuenta las ráfagas extremas, así como también el gradiente de velocidad respecto a la superficie del agua, su direccionalidad. Repito, el viento puede afectar la direccionalidad o la estabilidad de un buque de perforación o de producción, así como una estructura semisubmergida. De igual manera, puede ir de manera positiva sobre los sistemas de amarre de las diferentes estructuras. En cuanto a las corrientes marinas, debemos acotar también que deben ser corrientes marinas. Antes de detallar un poco en relación al diseño, debemos mencionar que las corrientes marinas no son más que masas de agua con desplazamientos propios dentro de los océanos con profundidades diversas y con determinadas direcciones. Estas pueden ser consideradas como ríos dentro del océano. Su existencia hasta ahora se atribuye a diferencias de temperatura y de salinidad entre masas de agua, a la rotación terrestre, a los vientos, entre otros. Para muchos trabajos realizados en el mar, es necesario hacer una caracterización de un área marina determinada y un factor muy importante a tener en cuenta son las corrientes marinas. Por eso, la importancia al momento de realizar el diseño de una estructura fija o móvil o un buque. De hecho, el origen de las corrientes marinas, podemos hablar que desde hace unas cuantas décadas, se sabe que la estructura de las corrientes marinas a escala global es tridimensional, con movimientos horizontales en la superficie, en lo que el viento y la inercia producida por la rotación terrestre juegan un importante papel y con movimientos verticales, en lo que la configuración del relieve submarino se refiere y de las costas, las cuales son modificadas por los efectos de la rotación de la Tierra. Esto crea una fuerza centrífuga tendente a abultar el nivel oceánico a lo largo de la circunferencia ecuatorial.
De hecho, se trata de la corriente ecuatorial que se dirige por inercia en sentido contrario a la rotación terrestre. De igual manera, en el fondo submarino, tanto del Océano Atlántico como del Pacífico, el agua acompaña a la litósfera con el movimiento de rotación terrestre, y ello se debe a la enorme presión que soportan esas aguas abisales. Pero al llegar a las costas occidentales de los continentes, el talud continental, que constituye un plano inclinado, actúa como una especie de ascensor para esas aguas profundas, haciéndolas subir y creando lo que se denomina surgencia de agua fría, ocasionando una corriente esta vez superficial en sentido contrario al que tenían las aguas profundas, es decir, de este a oeste. De esta manera se originan en las costas occidentales de los continentes corrientes de agua sumamente frías, ya que emergen de gran profundidad, donde la temperatura de las aguas profundas del océano se encuentra en una temperatura aproximada de 4 grados centígrados, ya que esta temperatura es cuando alcanza su mayor densidad. En resumen, los patrones de circulación de las aguas oceánicas se originan por una completa síntesis de fuerzas que actúan de forma diversa y variable en el tiempo y en el espacio, siendo las más importantes de estas fuerzas el movimiento de rotación terrestre, la configuración del fondo submarino, así como forma de las costas y su influencia en la dirección de las corrientes, desigual absorción y transporte de calor por la radiación solar absorbida por las aguas marinas, influencia mutua entre las corrientes marinas y los vientos, así como también desviación de las corrientes debido al efecto de Coriolis, que a su vez también se debe a los efectos de la rotación terrestre. Por consiguiente, debemos tener en cuenta una serie de mediciones sencillas de las corrientes marinas, las cuales de una u otra forma han generado unas complicaciones a través del tiempo. Por consiguiente, se deben tomar en cuenta la aceleración de estas corrientes, los cambios bruscos que pueden existir, ya que resulta ser un factor de diseño dominante en zonas de clima calmo, o mejor dicho, las corrientes marinas resultan ser un parámetro importante al momento de diseñar estructuras tanto de perforación como de producción en climas calmos. Donde el gradiente de velocidad que habíamos mencionado previamente van en función de la profundidad, entre otros. Esto de las corrientes marinas también puede incidir sobre el diseño de ciertos componentes empleados en la perforación o la producción marina o submarina, tales como afectar el riser, que es una tubería o un conducto que conecta, valga la redundancia, el cabezal del pozo en el lecho marino con la superficie. Al no considerar este parámetro, puede suceder lo que se ilustra en la imagen de la presentación hacia la derecha, donde el riser puede ser desplazado por estas fuerzas. También pueden afectar lo que es el amarre de las estructuras, inclusive afectar un poco el comportamiento de las TLP y los SPAR. Otro factor que debemos tomar en cuenta en relación a las características del medio ambiente es el de las mareas. Antes de agregar un poco acerca de las condiciones de diseño para las estructuras, debemos recordar que la marea es definida como un fenómeno que se produce por el movimiento periódico de grandes masas de agua debido a la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen las masas de la Luna y el Sol sobre la superficie de la Tierra, valga la redundancia. Esta fuerza de atracción es mucho mayor medida por la Luna que por el Sol. Actúa combinada con la fuerza de inercia que genera la rotación de la Tierra y que conocemos como fuerza centrífuga. Ahora bien, el resultado de estas dos fuerzas es lo que conocemos como la marea, donde la fuerza de atracción de la Luna, al estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es la fuerza o causa principal de esta, siendo 2.3 veces superior a la del Sol. En cuanto al ciclo de la marea, es fácil entender que la fuerza de la gravedad que la Luna ejerce sobre la Tierra hace elevar el nivel de las aguas del mar en la parte de la Tierra que mira alineada hacia la Luna, haciendo subir lo que llamamos la marea. Ahora bien, la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa a sí misma, es decir, que desde el punto de vista de un observador,
Solo una vez cada 24 horas la Tierra está alineada con la Luna y por tanto sería de lógica pensar que debería haber una única marea alta a lo largo del día. Como sabemos, esto no ocurre así. A lo largo del día se producen dos mareas altas en un ciclo aproximado de 12 horas, con dos mareas bajas entre medio. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo. Ya que la Tierra y la Luna forman un sistema que gira alrededor de un centro de rotación, cuando la Luna se encuentra sobre la vertical de un océano, atrae las aguas y éstas se elevan. En la cara opuesta de la Tierra, el movimiento de rotación del sistema Tierra-Luna provoca una fuerza centrífuga que hace que las aguas también se eleven, provocando también un pleamar o de menor intensidad en el lado, en el lado opuesto de la Luna. Por el contrario, en los océanos de la cara no alineadas con la Luna, las fuerzas gravitacionales y centrífugas se contrarrestan dando lugar a la marea baja o bajamar. Para entender el ciclo de la marea correcto, o de la marca correcta, vamos a decirlo así, debemos pensar que a la vez que la Tierra gira sobre su propio eje en movimiento de rotación, la Luna gira alrededor de la Tierra en traslación, avanzando aproximadamente 12 grados diarios y movimiento de rotación. La Luna gira alrededor de la Tierra en traslación avanzando aproximadamente 12 grados, 12 grados, valga la redundancia, diarios. Y tardando 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos en completar su órbita. De hecho, este movimiento de traslación de la Luna exactamente hace que desde un punto de la Tierra tardemos algo más de 24 horas en volver a estar alineado frente a la Luna. Por tanto, y teóricamente hablando, el ciclo de la marea es de 12 horas, 25 minutos y 14 segundos entre pleamar y de 6 horas y 12 minutos y 37 segundos entre pleamar y bajamar. Estamos diciendo teóricamente, ya que la realidad no es tan puramente matemática. La Tierra no está formada solo de agua, es una superficie irregular con continentes de tierra por el medio que hacen efectos de interferencia en la marea. La geometría de las costas también afecta, el perfil de profundidad de cada costa, tormentas, corrientes oceánicas, vientos, latitud a la que esté situado un punto determinado e inclusive la presión atmosférica. Bien, haciendo nuevamente una acotación con respecto a las mareas, esto tenemos que tomarlo en cuenta en cuanto al ascenso y descenso en líneas de agua, ya que debemos tomar en cuenta la altura de las estructuras fijas para poder establecer los niveles de cubierta y toxai. Y también tenemos que hablar diseñar una zona de splash, es decir, donde existan ciclos de mojado y secado. En cuanto a las estructuras flotantes, las mareas juegan un papel relevante en cuanto a la tensión en las líneas de amarre, en cuanto a la subsidencia del lecho marino también influyen, y la compactación del yacimiento.